Para iniciar nuestro tiempo de estudio, por favor. Señor Dios y Padre nuestro, Señor Todopoderoso, Rey soberano, Padre, qué gozo, inclusive qué privilegio, Señor, ser parte de su pueblo y venir a escuchar su palabra, a alabar su nombre, Señor, a ser edificados, consolados con ella, Señor, a encontrar seguridad en la realidad de este mundo, Señor, en que usted tiene el control sobre todas las cosas. Usted tiene las riendas de la realidad, Padre Santo. Señor, ahora le suplicamos que usted siga con nosotros, que su Santo Espíritu, Señor, nos sostenga, nos capacite, Padre, a todos, a mí para hablar, a mis hermanos para escuchar acerca de su palabra. Señor, queremos conocerle mejor, para amarle mejor, para obedecerle mejor, Padre, para servirle de una mejor manera. Gracias, Padre, porque usted está con nosotros. Oramos en el nombre de nuestro Señor, de nuestro Salvador, del mediador, del Rey de Reyes y Señor y Señores, Jesucristo. Amén. Gracias. Bueno, la semana pasada iniciamos con un nuevo estudio sobre la exposición de la teología del pacto. Decíamos que es una doctrina fundamental en las Escrituras. Los estudiosos la comparan con un esqueleto o con la estructura de un edificio. Aun cuando no se ve, sabemos que está ahí y sostiene toda la estructura. El esqueleto sostiene el cuerpo, pero además define la forma en cómo se va a desarrollar. Decíamos que cualquiera que lea la Biblia de una manera seria podrá notar el pacto y sus implicaciones a lo largo del desarrollo de la historia. Porque la Biblia se trata fundamentalmente de la manera en que Dios se relaciona con su creación. Es decir, se trata del pacto. Así que su estudio no es un asunto menor para ningún miembro de la raza humana, porque todos de una manera o de otra estamos relacionados con el pacto. Pero especialmente es importante para aquellos creyentes que dicen que practican una doctrina reformada. Para nosotros, en Comunidad de Gracia, conocer y entender la teología del pacto es esencial. Para ser más claro, podrías llamarte reformado en la medida que comprendas los alcances y las implicaciones del pacto en tu existencia. Jesús dijo que Él es el pacto. Y si vemos a Cristo en toda la Escritura, entonces podemos ver el pacto en toda la Escritura. Por esto podemos relacionar el pacto desde el principio de la historia e incluso antes. Tenemos evidencia de sus alcances en cuestiones fundamentales para el pueblo de Dios, como en el día del Señor, como en los sacramentos. Pero también vemos el pacto en prácticas comunes dentro de la iglesia, como la adoración, la membresía e incluso la disciplina eclesiástica. Y su alcance se extiende a asuntos de apologética, de defensa de la fe. Sin el pacto no se podrían entender las 5 solas, no se podrían sostener el tulip calvinista. Y aún es mencionado en las confesiones de fe más importantes, como la confesión de fe de Westminster. La semana pasada decíamos que el pacto es una palabra que en hebreo es berit. Se refiere a una alianza contundente que generalmente se ratifica con una ceremonia en la cual las partes se comprometen de una manera muy profunda. La palabra en hebreo es literalmente cortar. Aquellos que incumplan o que traicionen el acuerdo serían cortados. Cuando las escrituras se traducen del hebreo al griego, los teólogos utilizan la palabra diatek. Y aunque en griego el término sinti, que se traduce literalmente como pacto, como acuerdo o como alianza, los traductores no utilizan esta palabra, no utilizan sintique, porque sintique se refiere a un acuerdo entre 2 partes iguales. Por lo tanto, cuando se establece la relación o alianza entre partes iguales, se pueden negociar los términos, los alcances en cómo se va a desarrollar esta relación.
Pero entonces este concepto no encajaría con el contexto de las Escrituras, porque obviamente el pacto descrito en las Escrituras, revelado en las Escrituras, no es entre iguales, es entre el Creador y todo lo demás que ha sido creado. Y ninguna criatura puede poner condiciones o establece negociaciones para relacionarse con Dios. El llamamiento de Dios es irresistible y además es eficaz. Entonces, por esto es que los traductores del Antiguo Testamento utilizaron la palabra diateque, que literalmente quiere decir pasar un encargo, especialmente cuando se trata de una última voluntad de una persona. Por eso se traduce como testamento. Se utiliza esta palabra porque describe una relación entre dos partes, pero solamente una de esas dos partes es la que expresa su voluntad y es la que establece las estipulaciones. La otra parte solamente puede recibir la herencia, no puede modificar los términos de aquello que recibe y de cómo lo va a recibir. Lo que sí puede hacer es aceptar o rechazar el acuerdo. Es decir, puede aceptar o rechazar el testamento, la relación en los términos que se han pactado. Y entonces este término encaja mucho mejor con la manera en que Dios se relaciona con su creación. La importancia y trascendencia del pacto es tal que inclusive las Escrituras están divididas en dos grandes secciones: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Decíamos la semana pasada que esto no quiere decir de ninguna manera que Dios esté muerto y que entonces lo que recibimos en las Escrituras es un tipo de herencia. Cuando leemos Antiguo y Nuevo Testamento, lo que debemos de entender es una referencia al Antiguo y al Nuevo Pacto. Por esto, definimos que dentro del contexto bíblico, el pacto se entiende como un compromiso divinamente establecido. Dijimos que los pactos podían ser unilaterales. Esto es cuando solamente una de las dos partes es la que asume todo el costo y toda la carga por establecer y desarrollar el pacto o por establecer y desarrollar la relación. Pero también pueden ser pactos bilaterales. Esto es cuando ambas partes se reparten los costos y las cargas que implican vivir bajo esta relación. Dado que Dios, por su propia voluntad, bajo ninguna presión y sin ninguna necesidad, y después de haber creado literalmente en 5 días todas las condiciones materiales y espirituales, crea al hombre con todas las capacidades necesarias para poder pactar con él. Por esto decimos que los pactos con Dios o los pactos que hace Dios con la creación son siempre y de manera contundente unilaterales. Es Dios quien asume todo el costo y quien desarrolla la relación. La semana pasada también mencionábamos que los pactos tienen 3 elementos principales que los tipifican. Al conocer qué tipo de pacto, del tipo de pacto de que estamos hablando, entonces podemos comprender la forma en que se va a desarrollar dicho pacto. ¿Recuerdas los elementos que vimos? El primero es la materia del pacto. El segundo es la respuesta a esa materia del pacto. Y la tercera es la sanción por el incumplimiento del pacto. Decíamos que estos elementos no se pueden mezclar, de manera que solamente existen 2 tipos de pacto en la Biblia. Los teólogos los llaman, ¿recuerdas? Pacto de obras y pactos de gracia. Los pactos de obra se materializan con un mandato o con una ley. Lo que requiere entonces como respuesta es obediencia a ese mandato o a esa ley. Y la sanción por desobedecer cae sobre aquel que desobedece. Los pactos de gracia, decíamos, se materializan con una promesa. La respuesta es
creer en esa promesa, esperar en esa promesa. Y la sanción caería entonces sobre aquel que incumple la promesa, sobre aquel que hizo la promesa. Pero reitero, los elementos no se pueden revolver, de manera que es o un pacto de obras o es un pacto de gracia. Recuerda que un pacto sea de obras no quiere decir que estamos en esa relación o que entramos a ese pacto por las obras que hicimos. Se llama de obras porque lo que materializa la relación es un mandato que debe de ser obedecido. La obra es la obediencia. Por lo tanto, la criatura renuncia a ese pacto cuando desobedece el mandato. Debemos decir también que un pacto de gracia se materializa con una promesa. Sin embargo, dentro del pacto va a haber estipulaciones que hacen vinculante el acuerdo. Es decir, va a haber ciertas reglas que el pacto, para que el pacto se desarrolle. Estas estipulaciones se tienen que acatar. Sin embargo, lo que materializa el pacto es la promesa. Es el que promete, el que sostiene y mantiene el pacto. ¿Recuerdas que leímos Génesis 9? El relato de Noé y su familia bajando del arca después de que el juicio borró de la faz de la tierra a todo miembro de la raza humana, porque el Señor vio que había mucha maldad en los hombres de la tierra. Vio que todas las intenciones de los pensamientos en el corazón de los hombres era siempre hacia hacer el mal. Ahí, en el capítulo 9 de Génesis, del versículo 1 al versículo 7, el Señor da una serie de mandatos, de instrucciones para esta familia. Tenían que repoblar la tierra y tenían que cuidar la vida, no podían matar. Estos mandatos indican la forma en que se iba a desarrollar la humanidad a partir de Noé y su familia. Pero estos mandamientos no establecen el pacto de Dios con Noé, porque a partir del versículo 8 y hasta el versículo 17, el Señor Dios, de manera unilateral y después de haber salvado a Noé y a su familia de este juicio, es entonces cuando establece un pacto con Noé. El Señor, ¿qué hace? Promete que nunca más la raza humana sería exterminada con un diluvio. Dios es quien se compromete a estar recordando esta promesa para cumplirla y pone por señal para sí mismo el arco iris. ¿Cuál es la respuesta de Noé ante este pacto? Creer y esperar en esta promesa. Tanto es así que Noé y su familia creyeron en esta promesa y bajaron del arca y la abandonaron. Ellos estaban convencidos de que no la iban a necesitar más porque Dios ya había pactado con ellos. ¿Te imaginas si Noé y su familia no hubieran creído en la promesa del Señor? A la primera nube hubieran corrido a meterse al arca, ¿cierto? La historia bíblica nos dice que las instrucciones que Dios le dio a Noé y al resto de la humanidad no fueron obedecidas. Pero estas instrucciones no eran el material del pacto, era la promesa de Dios. Es Dios quien lo había prometido, de manera que si él incumplía esta promesa, la sanción sería contra sí mismo. Él había empeñado su palabra. Traicionar el pacto lo despojaría de su gloria, lo haría infiel, lo haría mentiroso. Entonces Dios dejaría de ser Dios. Por eso, hasta nuestros días y hasta que Cristo vuelva en gloria, no vamos a volver a ver nunca más un diluvio que extermine a los miembros de la raza humana. Un diluvio, a lo mejor es otra cosa, pero un diluvio ya no. Pero esto no quiere decir que por la promesa del Señor podemos estar desobedeciendo las estipulaciones que hacen vinculante al pacto. No quiere decir que la desobediencia se va a quedar sin consecuencias.
es precisamente porque Dios ha prometido que va a sustentar a su pueblo por su propio nombre, que tiene que hacer lo que sea necesario para que su pueblo no se pierda, lo que implica disciplinar a sus hijos. La semana pasada dejamos una pregunta en el aire: ¿cuántos pactos hay en la Escritura? Hasta el momento hemos hablado de dos tipos de pacto: de obras y de gracia. Tenemos dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. Hablamos de un pacto que hizo con Adán y ahora hablamos otro pacto que hizo con Noé. Pero si estás llevando la cuenta, hoy vamos a hablar de un tercer tipo de pacto que podemos encontrar en todo el consejo de las Escrituras. ¿Recuerdas por qué los traductores del hebreo al griego no usaron la palabra síntike, que literalmente se traduce como pacto, y en lugar de esto usaron la palabra diateque? Alguien dígame, ¿por qué? ¿No? Porque diateque define una relación entre dos partes que no son iguales. Es decir, entre el Creador y sus criaturas. Pero dentro del contexto bíblico podemos identificar un compromiso divinamente sancionado entre dos partes iguales. La pregunta que surge ahora es: ¿hay alguien igual a Dios? La respuesta es sí. Dios es igual a Dios. Porque aunque en la Biblia no se encuentra la palabra Trinidad, podemos entender que esta es la forma en que el gran yo soy coexiste. La confesión de fe de Westminster en el capítulo 2, sección 3, dice, y cito literalmente: en la unidad de la divinidad hay tres personas de una sustancia, un poder y una eternidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre no es engendrado ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Esta verdad bíblica se apoya en varios pasajes en la Escritura, pero solamente voy a citar dos. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 7, dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Y Gálatas 4, versículos del 4 al 6 dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Lo que están viendo en la pantalla es una representación conceptual de la Santísima Trinidad. La intención de los teólogos al hacer esta imagen es tratar de simplificar la Trinidad para que quepa en nuestra mente. Aquí vemos la forma en que Dios en singular existe en sus tres personas en plural. Un solo Dios en tres personas. En el centro de la imagen vemos a Dios. Arriba vemos y dice que el Padre es Dios, pero al mismo tiempo no es el Hijo y no es el Espíritu Santo. El Hijo es Dios, pero no es el Padre y tampoco es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, pero no es el Padre y no es el Hijo. En este sentido podemos decir que la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo son un solo Dios. Por esto, la confesión de fe de Westminster en el capítulo 2, sección 1, declara: no hay sino un solo Dios, el único viviente y verdadero, que es infinito en su ser y perfecciones, Espíritu purísimo,
invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sabio, santo, libre, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. Y esta voluntad es inmutable y justísima. Y su voluntad apunta solamente a una cosa, a su propia gloria. Todos estos argumentos, cada una de estas palabras tiene un sustento bíblico que no vamos a mencionar en este momento. Pero de todos ellos, y para fines de este estudio, quiero que nos quedemos solamente con uno. Dios es inmutable y la voluntad de Dios es inmutable. En Él no hay cambio ni sombra de variación, ni una insinuación de variación. Dios no cambia. Lo que Él ha dicho, se hace. A lo que Él se ha comprometido, se hace. Lo que Él ha prometido, se cumple. El Señor hace todas las cosas de acuerdo con su voluntad, lo que implica que en algún punto de la eternidad pasada, en algún momento antes de Génesis 1:1, las tres personas de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hicieron un plan y llegaron a un acuerdo para formar un pueblo que maximizara su gloria, y todo esto lo hicieron a partir de nada. Se debe decir que en las Escrituras no vamos a encontrar una mención explícita, literal y directa sobre este momento en particular en la eternidad. No hay un pasaje que diga explícitamente sobre este pacto en la Escritura. Pero como mencioné hace un momento, tampoco encontramos un pasaje que hable específicamente y literalmente de la Trinidad. Pero a pesar de esto podemos ver el concepto con muchísima claridad. Se debe decir también que hay ciertas corrientes, que hay ciertas doctrinas que enseñan que este momento, el momento en que la Santísima Trinidad se puso de acuerdo, es innecesario. El argumento que presentan estas doctrinas es que Dios piensa con una sola mente y bajo una misma voluntad. Entonces, en este sentido, no tendría caso, no tendría sustento el ponerse de acuerdo de ninguna manera. Pero lo que vemos en la Escritura es que Dios es bueno, y lo que Dios hace es revelarse a su pueblo de una manera suficiente para que podamos conocerlo mejor y más profundamente. Dios se revela no porque Él lo necesite, sino porque nosotros lo necesitamos. Él quiere revelarnos que antes del tiempo, antes de que existiera la materia, antes de que todo fuera creado, Él ya era. Y no solamente esto, sino que Dios ya existía con propósito. Apocalipsis 5, el pasaje que nos fue expuesto la semana pasada, nos habla de un rollo o un libro que está completamente lleno por dentro y por fuera, que no tiene ningún espacio para escribir nada nuevo, que está completamente sellado de manera que no puede haber ni correcciones ni ninguna adecuación. Apocalipsis 5 dice que solamente hay uno digno de abrir, de leer y de aplicar lo que en ese libro se escribió. El pastor R.H. Márquez nos enseñó que ese rollo, que ese libro expone y exalta la soberanía y la providencia de Dios. El pastor nos dijo la semana pasada que no es que Dios, no es que el Eterno mirara a través del túnel del tiempo y se diera cuenta de todos los acontecimientos y entonces comenzó a registrarlos en ese libro. Eso es una falsa doctrina que cuando mucho exaltaría la buena memoria del Señor. El rollo fue escrito en un momento antes de Génesis 1:1. Así que todo lo que viene a partir de Génesis 1, todo lo que viene sucede porque Dios lo ha decretado, y como vimos esta mañana, porque es Dios quien tiene el control.
En ese rollo se encuentra descrito el movimiento de todas las galaxias del universo, pero también el movimiento de cada uno de los átomos que forman la materia. El contenido de ese rollo conoce cuántos cabellos hay en tu cabeza e incluso cuántos caen al día. El lenguaje de Apocalipsis es simbólico, es decir, no hay un rollo, no hay un libro físico, pero lo que esta imagen comunica es que hay un plan para la creación. Hay un acuerdo entre el Padre, entre el Hijo y entre el Espíritu Santo. Ellos pactaron la redención de su pueblo con un solo y único propósito: darse la máxima gloria. De manera que el plan de redención es también un pacto de salvación. Nadie que se llame creyente puede decir que Dios improvisa sobre la marcha. Un creyente que conoce a su Señor y que conoce los atributos del Señor no podrá creer, no podrá predicar que el Señor es un administrador ineficiente. No podrá decir que los planes de Dios deben de estar siendo revisados y ajustados constantemente de acuerdo a las circunstancias que se le van atravesando. El Dios santo e infinito de las Escrituras no tiene un plan B o un plan C. No improvisa porque todo lo tiene planeado. No corrige porque no se equivoca. No ajusta nada porque nada se escapa de su control. Todo lo que sucede, aunque a nuestros ojos y bajo nuestra perspectiva pueda parecer bueno o malo, agradable o desagradable, edificante o de tropiezo, está controlado por el eterno, por el inmutable Señor de gloria. El acuerdo entre las tres personas de la Santísima Trinidad no se revisa a causa de los pecados o de las imperfecciones morales cometidas por el hombre, porque desde siempre fueron conocidas por Dios. No fueron provocadas por Dios, pero sí fueron conocidas por Dios. Esta manera de actuar por parte de la Santísima Trinidad se define como pacto en la medida que implican un plan, que implican un acuerdo entre estas partes. En este caso, entre partes iguales. Por esto no se puede calificar en la misma categoría de un pacto de obras o de un pacto de gracia. Porque estos pactos son entre Dios y su creación. El pacto intratrinitario es único porque es entre las personas de la deidad. Este pacto es conocido por los teólogos reformados como Pactum Salutis, pacto de salvación o consejo de paz. Belcher, el teólogo reformado que estamos consultando, define a este pacto como un acuerdo pretemporal entre los miembros de la Trinidad, donde cada una de las personas tiene funciones diferentes y hay un papel distinto para cada miembro de la Santísima Trinidad. Cada uno de ellos iba a ejercer una función para lograr y asegurar la salvación del pueblo de Dios. El acuerdo es especialmente entre el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo funge como garantía o como aval en este acuerdo. Bajo este pacto, el Padre promete redimir a un pueblo previamente elegido. El Hijo promete ganar la salvación de su pueblo, convirtiéndose en un miembro de la humanidad para mediar por ellos. En este caso, el papel de Cristo cumple con las condiciones y con las estipulaciones del pacto a través de su perfecta obediencia a la ley de Dios, y además se presenta a sí mismo, se ofrece a sí mismo como una muerte sustitutiva en la cruz. Por otro lado, el Espíritu Santo, como dijimos, es la garantía del cumplimiento del pacto sobre aquellos que el Padre ha elegido y por los cuales el Hijo ha pagado. El Espíritu Santo aplica la obra del Mesías en favor del pueblo de Dios por medio
de los medios de gracia. A partir de este acuerdo, a partir de este pacto, se desarrolla entonces la historia de la humanidad. A partir de este pacto se fundamentan todos los demás pactos históricos, entendiendo por pactos históricos los que encontramos entre Génesis 1:1 y Apocalipsis. Y debo decirlo nuevamente, aunque en la Biblia no se encuentra una mención explícita, directa y literal de este acuerdo, de este plan, sí que se puede ver con mucha frecuencia un lenguaje que sugiere la existencia de este acuerdo pretemporal entre el Padre y el Hijo, avalados por el Espíritu Santo. Los reformadores entendieron que la manera en que se relacionan estas tres personas, las tres personas de la Trinidad, manifiesta de manera contundente que hay un pacto, que hay un acuerdo entre ellos. Las Escrituras hablan regularmente de la salvación de los elegidos en términos de una compra-venta. Entonces podemos suponer que si hay una compra-venta, entonces también debe de haber un acuerdo entre dos partes para determinar el costo y la forma de pago. Si no hay un acuerdo en una transacción de compra-venta, entonces no se puede realizar. La Biblia nos enseña que el costo para pagar por el pueblo de Dios es la sangre del Cordero. La forma en que tendría que ser ofrecida es por muerte y muerte de cruz. En el pasaje que tenemos en Filipenses 2 del 5 al 11, no se puede entender sin que exista un acuerdo previo entre el Padre y el Hijo. Pablo describe y exalta la obra del Hijo, quien no se aferra a su gloria, sino que se despoja de ella y se hace siervo y obedece perfectamente y hasta la muerte. Pero en este acuerdo, el Padre responde dándole al Hijo el señorío sobre toda criatura. Y en el final de la historia, toda rodilla se doblará delante del Rey. Esto nos lleva al segundo argumento. Los títulos que se le dan a Jesús en la Biblia indican que debió de haber existido algún tipo de acuerdo previo entre el Padre y el Hijo, iniciando por su propio nombre, Jesús, que quiere decir Dios salva. De manera que su misión estaba clara y además fue declarada desde siempre. Pero también con otros títulos más conocidos que fueron anunciados y esperados desde el Antiguo Testamento. El Hijo de Dios sería el Mesías, el Cristo, el ungido. Quiere decir que es aquel que cumple con la misión divina. Reitero, es anunciada desde el principio. La misión del Hijo es anunciada desde el principio, desde la primera vez que el hombre transgredió el pacto. Me refiero a Génesis 3, pero esto ya lo veremos más a detalle más adelante. Muchos pasajes revelan al Hijo como el elegido, como el que fue ordenado, como el que fue designado por el Padre, como el mediador delante de su pueblo. Lo vemos desempeñando la función de rey, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Escucha lo que dice el Salmo 2, versículo 7. Es una conversación entre el Padre y el Hijo en la eternidad pasada. Salmo 2, del 7 en adelante. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. En el contexto de este salmo, es el Hijo quien está dibujando la escena. Es el Hijo quien describe cómo el Padre está estableciendo la historia. Y si lo conectamos con la ilustración que viene en Apocalipsis 5, entonces podemos decir que lo que el Salmo 2 dice, o con lo que el Salmo 2 está describiendo, es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo escribiendo ese rollo antes de sellarlo. Porque solamente hay
un rollo, solamente hay un libro. No hay varios. Hay un plan, un acuerdo, un pacto en la corte celestial. El Salmo 2 describe al Mesías designado por Dios. Él es el Cristo delante de toda la creación. Él es el dueño, Él es el Señor, Él es el juez de todo el universo. Lo que el Salmo 2 está exponiendo es la ceremonia de coronación del Hijo en la eternidad pasada. ¿Recuerdas la tentación de Satanás a Jesús en el desierto? Le ofrece todos los reinos de este mundo. ¿Qué le podría ofrecer Satanás a Jesús si el Salmo 2 dice que desde la eternidad pasada ya todo le pertenecía al Mesías, al Cristo, al Rey? Hay quienes contradicen o refutan este versículo, el del Salmo 2, y dicen que no es un acuerdo intratrinitario, porque el Salmo está hablando de David. Pero aunque esto fuera así, David y su reinado están tipificando a Cristo, lo están anunciando. Obviamente David no reinó sobre todas las naciones. David no trascendió al tiempo. Él murió, no juzgó a nadie. Entonces la idea que transmite es que está tipificando a Cristo. La idea del reinado de Cristo es consistente en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, nos dice que los discípulos estaban discutiendo entre sí por quién iba a ser el más grande entre ellos. Jesús interviene en esta discusión y los exhorta, enseñándoles que aquel que quiera ser grande tiene que primero humillarse a sí mismo. Pero lo que nos compete es cómo Jesús cierra la discusión. Los versículos 28 y 29 dicen: vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentaréis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Y aquí la palabra que se traduce como otorgar o disponer es diatitamei, que literalmente quiere decir testar. Es una derivación de la palabra diateque, lo que reafirma la idea que entre las tres personas de la Trinidad existe un pacto donde ya habían acordado la salvación del pueblo para formar un reino donde Cristo sería el Rey y los creyentes serían los sacerdotes que les sirven. Pero no solo esto. En la Escritura Jesús es llamado nuestra propiciación, es decir, nuestro sacrificio. Lo que esto da evidencia es que llegaron las personas de la Trinidad a un acuerdo previo en donde el Hijo consiente dar su vida como sacrificio por el pueblo. Pero también dentro de este acuerdo, el Padre es consciente de que Él va a aplicar toda la ira por los pecados de su pueblo sobre el Hijo. Jesús habla regularmente de su misión en la tierra en términos que implican que hubo un acuerdo previo entre Él y el Padre. Jesús dice que Él fue enviado al mundo, que recibió instrucciones específicas, que recibió la autoridad para llevarlas a cabo. Jesús dice que se está dedicando a la obra de su Padre. Todo esto nos lleva a concluir sin lugar a duda acerca del pacto de salvación. Pero el Espíritu Santo también tiene una función dentro de este consejo de paz. Desde el Antiguo Testamento vemos la obra del Espíritu Santo capacitando de manera especial a ciertas personas con ciertas tareas, todo para el cumplimiento del plan de salvación. Pero vemos de una manera especial y mucho más clara la participación del Espíritu Santo en este pacto de salvación con los miembros de la iglesia. Dios concede a cada uno de los creyentes de la promesa de salvación su Espíritu Santo.
El Espíritu Santo está habitando en el corazón de cada creyente. Lo hace como el sello, como las arras, como el depósito, como la garantía de la promesa del Señor de que somos suyos para siempre y que seremos guardados hasta el último día. Y tenemos que imaginarnos el grado de compromiso del Señor. Deja un enganche, una garantía del 100% del costo, porque es la tercera persona de la Santísima Trinidad la que se queda aquí para garantizar el pacto. Dios no improvisa, tiene un plan que se está llevando a cabo. Tanto es así que es Él mismo quien nos asegura de que todo sucede sin ningún error, sin modificaciones. Todo esto indica que se ha establecido un acuerdo desde la eternidad pasada entre iguales, es decir, un pacto entre las tres personas de la Santísima Trinidad con respecto a todo lo creado. El pacto de salvación es resultado entonces de la doctrina de la Trinidad. En el centro del Evangelio, anunciado desde el principio, está la declaración de que el Hijo fue enviado al mundo por el Padre. De manera que su misión, la misión del Hijo, no le fue dada en el pesebre. Jesús no conoció su ministerio cuando fue bautizado. El Hijo sabía su misión desde antes de la fundación del mundo. Él sabía desde antes de Génesis 1:1 quiénes serían sus ovejas. Cuando Jesucristo vino al mundo, cumplió la ley de manera perfecta, murió en la cruz, resucitó al tercer día y ascendió al cielo para reinar y para juzgar. Y estaba cumpliendo el pacto pretemporal que hizo con el Padre y con el Espíritu Santo. Pero también y al mismo tiempo estaba cumpliendo el pacto de obras realizado con Adán, y al mismo tiempo estaba garantizando el pacto de gracia establecido con el pueblo escogido. Por esto Jesucristo declara sobre sí mismo que su cuerpo y su sangre son el pacto, y su pueblo, es decir, aquellos que creen estas palabras para adherirse y sujetarse al pacto, serán salvos. Y podría parecer que toda esta información, todas estas cosas no tienen ninguna trascendencia para nosotros. Podríamos pensar que este acuerdo entre iguales y que fue establecido desde la eternidad pasada no tiene nada que ver para nuestros días. Pero pensar de esta manera sería tremendamente peligroso, no para los incrédulos, sería peligroso para los creyentes. Porque conocer el pacto de salvación nos permite caminar en este mundo en paz y con confianza. Hablando de la predicación de esta mañana, nos permite peregrinar en este mundo sabiendo que Jesús es quien tiene las riendas de los caballos de estos 4 jinetes. O como dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos del 8 al 9. Vamos a andar en este mundo atribulados, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Tenemos esta convicción porque sabemos que toda circunstancia, que cada situación en este mundo sucede bajo el acuerdo, bajo el pacto de salvación. Y porque creemos en este pacto, sé que podemos entonces esperar la promesa en este pacto. Porque para esto Dios me la dio a conocer, para que tuviéramos una fe firme y segura en Él. Una esperanza que no se mueve con cualquier viento de estratagema.
Es vital conocer el pacto de salvación, porque esta es la garantía de salvación de los elegidos y la hace absolutamente segura. La palabra inmutable de Dios respalda este pacto, y su palabra, que es viva y verdadera, forman parte del acuerdo. Así como es imposible que Dios mienta, también es imposible que nuestra salvación se pierda. Los elegidos están completamente seguros porque el Padre los ha entregado al Hijo en el pacto de redención, y el Hijo ha cumplido todo lo que fue prometido por el Padre en este pacto. Pero también, y por más duro que se escuche, así como el pacto de redención garantiza la salvación de los creyentes, también asegura la condenación de todos aquellos incrédulos que rechacen el pacto, porque no hay un punto neutro. Solamente se puede existir como miembro del pacto de salvación, es decir, como una persona salva, o se puede existir rechazando el pacto de salvación, es decir, como un condenado. Porque aunque no me lo crean, solamente hay un universo, no más. Como dijo el pastor Witsi, si quieres otro pacto, entonces ve y haz tu universo. El pacto de redención garantiza que todas las condiciones de nuestra salvación ya fueron cumplidas plenamente. Es por esto que la teología del pacto, esta doctrina, se utiliza históricamente para combatir los fundamentos arminianos. Los términos de nuestra salvación, que fueron acordados antes de la fundación del mundo, ya fueron satisfechos en la persona de Cristo. Todas las cláusulas, todos los requerimientos fueron cumplidos perfectamente en tiempo y forma en Cristo, y se van a aplicar a los elegidos en toda la historia de la humanidad. De manera que el pacto de salvación está vigente para todos los miembros de la raza humana que forman el pueblo de Dios, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Todos los que hayan nacido entre este periodo de tiempo están bajo el pacto de salvación. El pacto revela el increíble amor que Dios ha mostrado por su pueblo. Hemos sido escogidos como una expresión del amor de Dios que tiene para sí mismo. Este deleite mutuo entre las tres personas de la Santísima Trinidad, que existe desde siempre, se manifiesta en el pacto de salvación y se derrama sobre nosotros. Verdaderamente la salvación es un acto de amor para el pueblo de Dios. Las tres personas de la Santísima Trinidad se aman perfectamente y derraman este amor sobre sus criaturas. Y este amor que es derramado sobre nosotros se refleja, se hace evidente, es recíproco. El apóstol Juan dice en su primera carta que nosotros, los creyentes, en la promesa del pacto, podemos amar a Dios porque Él nos amó primero. En este sentido es que se refleja este amor. Qué felicidad, cuánta bienaventuranza es en creer que estamos incorporados a este pacto, envueltos por este amor eterno. Y este amor se debe hacer evidente en la manera en cómo vivimos. Primero, desbordados en agradecimiento, buscando obedecer al Señor, pero este amor también debe de extenderse hacia otros miembros del género humano. Debido a que Dios honró el pacto eterno de redención, Cristo se convierte en el heredero de las promesas de su Padre. Y debido a que este pacto fue cumplido cabalmente por Cristo, entonces es que los que estamos incorporados porque creemos en este pacto podemos estar cosechando sus beneficios. Por eso somos herederos junto con Cristo y coherederos junto con Cristo. Pero no allá, desde aquí y desde ahora y para toda la eternidad. Con base en todo lo anterior,
podemos responder la pregunta que está en el aire. ¿Cuántos pactos hay? ¿Llevaste la cuenta? La respuesta es un contundente 1. Hay un único pacto, hay un único plan, hay un solo libro escrito desde la eternidad pasada en donde fueron decretados todos los aspectos, toda la historia de la humanidad, y fueron decretados por un Dios inmutable, por el único y santo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay un solo pacto que sostiene y gobierna todo el universo. El pacto es unilateral porque es sostenido todo y absolutamente por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero así como la historia está en desarrollo, el pacto también lo está. Por esto conocemos en la Escritura otros pactos. No quiere decir que son muchos, quiere decir que todos se derivan, todos se desarrollan a partir de un único pacto, el pacto de salvación. A partir del Consejo de Paz se desarrolla todo el universo a partir de este pacto, y en medio de la oscuridad, en medio del caos, del vacío, y a partir de la nada, el gran yo soy pronuncia la palabra que dio origen al espacio, al tiempo, a la energía y a la materia, y todo esto para su gloria. Por esto podemos decir sin temor a equivocarnos, y aunque el mundo se retuerza, que solo hay una verdad, Cristo. Solo hay un medio de salvación, Cristo. Solo hay un camino que lleva al Padre, Cristo. Solo hay un mediador, Cristo. Solamente hay un rey, Cristo. Por lo tanto, Dios tiene solo un pueblo, solo hay un cuerpo, solo hay una iglesia. Ahora surge una nueva pregunta. Si la Escritura afirma categóricamente que solamente hay un pacto, ¿por qué entonces hablamos de pactos de obras, pactos de gracia, pacto de sustentación, inclusive acerca de un nuevo pacto? La manera en cómo se responda a esta pregunta tiene implicaciones para todos los miembros de la raza humana. Pero esto es algo que iremos conociendo poco a poco, y solo si está dentro de los planes de nuestro Dios. Por hoy ya es todo. Les invito a que oremos. Señor Dios Padre y Todopoderoso, Rey de gloria, soberano, sabio, inmutable. Padre, reconocemos que usted tiene el control de todas las cosas, Señor, de cada circunstancia que nos sucede. Esta verdad, Señor, está impregnada en toda la Escritura. Hoy se nos predicó acerca de esto, Señor, y nosotros la creemos, Señor, y esperamos en ella. Creemos, Señor, que usted tiene el control. Así que las circunstancias que vivimos, Señor, las vivimos para su gloria. Gracias, Padre, porque usted nos permite adherirnos al pacto. Porque usted nos escogió desde antes de la fundación del mundo, Señor, para vivir bajo el pacto. Para dar fruto, Señor, de esta relación con usted, de andar en buenas obras, Señor, las cuales también usted preparó desde la eternidad pasada para que anduviéramos en ellas. Así que, Señor, si hay algo bueno en nosotros, es solamente por usted. Si hay alguna buena obra, solamente es para usted, Señor. Así que toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza son solamente para usted, nuestro santísimo y trino Dios. Oramos al Padre en el nombre del Hijo, y capacitados y sustentados por el Espíritu Santo. Amén. Gracias. Les recuerdo que las diapositivas y la información está disponible.